Bueno, ahora continuando con el tema de derivadas, vamos a ver cómo hallar los máximos y mínimos de determinada función. En este caso comenzamos con la primera y es una función cuadrática. El procedimiento es siempre el mismo, o sea, lo primero que vamos a hacer es derivar nuestra función. O sea, tenemos la derivada que nos da menos 6x menos 6. Una vez que tenemos derivado, vamos a igualar a 0 la derivada, o sea, vamos a buscar las raíces de esa derivada. En este caso podemos ver que menos 6x es igual a 6 y que x es igual a menos 1. Y este valor que encontramos se conoce con el nombre de punto crítico. Y el punto crítico es un candidato a ser un extremo relativo, o sea, podría ser un máximo o un mínimo local. Entonces para eso lo que vamos a hacer es verificar si es extremo relativo y en ese caso si es máximo o mínimo. Lo que hacemos es graficar el eje X y acá representamos esos puntos críticos, en este caso solamente el menos 1. Y ahora lo próximo que pasamos a hacer es evaluar nuestra derivada en un valor de cada intervalo, o sea, entre menos infinito y menos 1 tomamos por ejemplo el valor menos 2. Y entre menos 1 y más infinito tomamos por ejemplo el valor 0. Entonces, si evaluamos nuestra derivada en menos 2, eso nos da 6. Y si evaluamos la derivada en 0, nos da menos 6. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que como el valor que nos dio la derivada evaluada en menos 2 es positivo, en ese intervalo le corresponde una flecha hacia arriba. Y al contrario, la derivada evaluada en 0, que corresponde al intervalo de la derecha, dio negativo. Como dio negativo, va una flecha hacia abajo. O sea que en realidad estos valores no me importan. Lo que me importan en sí son los signos de esos valores, de esos números. Y ahora tenemos que a izquierda del menos 1 la función sube y a la derecha baja. Entonces eso nos permite decir a nosotros que en x menos 1 tenemos un máximo, porque la función primero subió y luego bajó. Ahora, aclaración, que podría pasarnos en algún ejercicio. ¿Qué pasa si yo tengo que sube y luego en el siguiente intervalo también sube? O baja y en el siguiente también baja. En esos casos decimos que ese punto crítico no es extremo, o sea, no es máximo ni mínimo. Ahora, pasando al ejercicio 2, tenemos que derivar nuevamente nuestra función, que en este caso es una función polinómica de grado 4, y nos quedaría 12x cubo más 12x cuadrado menos 24x. Y nuevamente, una vez que tenemos la derivada, lo que tenemos que hacer es hallar las raíces de esa derivada. Entonces vamos a copiar todo esto y lo vamos a igualar a 0. Ahora que como tenemos esta función cúbica, en este caso lo que podemos hacer es sacar factor común x, porque podemos ver que cada término tiene x, entonces vamos a aprovechar eso y sacamos factor común x. Entonces nos quedaría 12x cuadrado más 12x menos 24. Y todo esto igualado a 0. Podemos ver que si yo hiciera distributiva, x con 12x cuadrado me da 2x cubo. Y así sucesivamente, y obtengo la función cúbica de la que venía originalmente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ganamos con esto? Que tenemos expresado como producto de factores igualado a 0. Y cuando tengo eso, o 1 es 0, o sea esto, o x vale 0, con lo cual ya encontramos un punto crítico, o esto que está entre paréntesis vale 0, que eso es una función cuadrática. Y si queremos resolver esta cuadrática igualada a 0, podemos utilizar la fórmula resolvente, o también conocida como expresión de Bhaskara. Y si hago eso, yo voy a llegar a que x
igual a 1 es una de las raíces de la cuadrática y la otra es x igual a menos 2. Con esto obtuve 3 puntos críticos. Y eso lo que voy a hacer es representarlo en el eje X. Entonces, tengo el eje X acá y voy a empezar a representar. Por acá pongo el menos 2, por acá el 0 y por acá el 1. Obviamente esto es simplemente orientativo, no hay que hacerlo a escala ni nada parecido. Entonces, ahora el próximo paso era evaluar a nuestra función en un valor de cada intervalo. Por ejemplo, yo voy a evaluar en menos 3 para el intervalo que va entre menos infinito y menos 2. Voy a evaluar en menos 1 para el intervalo que va entre menos 2 y 0. Para el intervalo que va entre 0 y 1 voy a tomar 0,5 y por último, entre 1 y más infinito voy a tomar 2. Entonces, ahora haciendo la cuenta, esto me da menos 144. Para la derivada evaluada en menos 1 me da 24. Y para la derivada evaluada en 0,5 menos 7,5. Y por último, la derivada evaluada en 2 me da 96. Entonces de vuelta, repito, no interesa en sí el número, lo que me interesa es el signo. Entonces acá en el primero, en menos 3, la derivada evaluada de menos 3 me da negativo. Por lo tanto, en ese intervalo voy a poner una flecha hacia abajo. En el siguiente me da positivo, me da 24, así que va hacia arriba. En el siguiente me da menos 7,5, así que va hacia abajo. Y en el último, positivo, así que va hacia arriba. Con todo esto, podemos ver que estos valores que estoy marcando son mínimos. O sea, decimos que x igual a menos 2 y x igual a 1 son mínimos. ¿Por qué? Porque vemos que la función baja y luego sube. Y en el 1 también baja, a la izquierda baja y a la derecha sube. Y eso pasa cuando se alcanza un mínimo. Y el último valor, el x igual a 0, es un máximo. Porque al revés de los anteriores, primero sube y luego baja. Ahora por último, en el tercer ejercicio, vamos a derivar también nuestra función. Y vamos a tener que en este caso nos va a dar x al cubo menos 3x cuadrado por la derivada de ese exponente, o sea 3x cuadrado menos 6x. Y esto lo tenemos que igualar a 0, o sea e elevado a x cubo menos 3x cuadrado, todo eso multiplicado por 3x cuadrado menos 6x, tiene que ser igual a 0. Como nosotros ya sabemos, si tengo producto de dos factores y quiero que valga 0, o esto es 0 o esto es 0. Pero resulta que el primero, que es la exponencial, nunca vale 0, o sea es distinto de 0. Por lo tanto eso no va a aportar raíces a la derivada. Lo que me va a aportar es la cuadrática esta. Entonces yo voy a poner 3x cuadrado menos 6x igual a 0. Y esto también lo podría, si quiero resolver, con la fórmula resolvente, o en este caso incluso también lo puedo hacer a mano porque puedo sacar factor común x. Entonces me queda 3x menos 6, todo esto igualado a 0. Y de vuelta, como tengo dos expresiones igual multiplicándose y además igualado a 0, no queda otra que o x es 0 o esta expresión 3x menos 6 igual a 0, que si la resuelvo me va a quedar que x es igual a 2. Ahora lo que hago es trazar de vuelta el eje X y voy a poner estos valores 0 y 2. 0
y 2. Y ahora nuevamente voy a evaluar a la derivada en un valor entre menos infinito y 0, por ejemplo, menos 1. Entre 0 y 2 voy a elegir el 1. Y por último, la derivada evaluada entre 2 y más infinito podría ser 3. Si hago esto, cuando evalúo la derivada de menos 1, eso me da 0,1648. Si lo evalúo en 1, me va a dar menos 0,460 y muchos decimales más, que no me interesa, vuelvo a repetir el número. Lo que me interesa es el signo del número. Entonces, para el primer intervalo, como es positivo, flecha hacia arriba. Para el intervalo del medio es negativo, así que flecha hacia abajo. Y para el último, positivo. Por lo tanto, podemos decir que x igual a 0 es un máximo. Y que x igual a 2 es un mínimo. O sea que en esos valores de x la función alcanza un máximo y un mínimo respectivamente.